Y ahora Pedro Vargas y Benny Moré, en el bolero Perdón, del puertorriqueño Pedro Flores, anunció el presentador del programa de televisión. No, Benny Moré y Pedro Vargas, respondió el Benny. Pedro Vargas rió con aquella sonrisa sana del hombre bueno que siempre fue, a pesar de que hasta hacía muy pocos instantes estaba inquieto, molesto por la espera. El Benny no lo hizo para humillarlo, dijo la verdad. Amaba los riesgos de la verdad. Sabía que era el mejor. A él y a su estirpe siempre los estuvieron negando, generación tras generación, y él llegó para no permitirlo más. Su arribo después de la hora prevista era expresión de su propia personalidad artística, pero sobre todo, ellos eran amigos. Días antes, Pedro Vargas le había dado las partituras de los arreglos de los boleros Obsesión y Perdón, del autor boricua, Solamente una vez, de Agustín Lara, y La vida es un sueño, del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. Pensaba que, previo estudio y ensayos conjuntos, podrían empastar las voces, determinar quién haría la primera y quién la segunda voz, en qué tono cantar y en qué momento entrar y salir. Sin embargo, estaban próximos a la actuación y el Benny no aparecía en el estudio y sus músicos no estaban ensayando. Hablaban unos con otros, reían, hacían chistes. Solo a uno se le observaba atareado con su instrumento, rodeado de los niños que habían ido al programa acompañados de sus padres. Chicho Piqueros, el bongocero, le dio candela a un montón de papeles y bajo la atenta mirada de los chiquillos terzaba los cueros a fuego, tentándolos con los dedos, vigilando la afinación. ¿Qué sucede?, preguntó Pedro Vargas. En la música cubana el ritmo es melódico, maestro, respondió Chicho. ¿Y el Benny? No ha llegado, contestó Chocolate Armenteros. ¿Cómo es posible, manito?, dijo el tenor desalentado. No se preocupe, don Pedro, que ahora mismo empezamos, dijo el Benny entrando por el estudio bajo su sombrero de siempre. No traía papeles. Sobre los atriles no había nada. Los músicos comenzaron a ocupar sus respectivos lugares. Chicho sacó 2 pañuelos de colorines y se los amarró a los muslos, a la altura de la rodilla, para colocar entre las piernas el bongo de cueros calentados. Del bolsillo interior del gabán sacó otro pañuelo de color rojo y se lo pasó por la cabeza en ritual santero. Tú, saxofón, vas a tocar así, le dijo el Benny y comenzó a tararear. Los violines van a hacerlo de esta forma, fíjense bien. Y volvió a tararear. Y usted, don Pedro, va a empezar a cantar cuando yo se lo indique. Moré, el arreglo, objetó Pedro Vargas. Lo tengo en la cabeza, maestro, contestó el Benny riendo. No era cantante de academias. Su voz era el eco de muchas voces, una voz de voces, el grito de muchos preteridos, la esperanza de los pobres, la memoria de millones de desarraigados, el ansia de libertad y el espíritu de rebeldía del esclavo a través de siglos, el lirismo del hombre enamorado. «No sabe leer música», dijo alguien de los directivos con cierta sorna. «Pero la invento, la bailo, la canto y la toco», contestó el Benny con ironía. Tenía la irreverencia de los marginados. Todos rieron a carcajadas. Mediaba un contrato. La violación de las cláusulas caería sobre su responsabilidad. Los empresarios irresponsables que lo anunciaban sin convenio previo, su propia concepción del espectáculo, del tiempo, su vida de bohemio empedernido, sus borracheras y el exceso de trabajo ya le habían dado la mala fama de informal. Tenía que cantar. Para el Benny, sin embargo, eso no era un problema, todo lo contrario. Conocía el tono natural de Pedro Vargas. Había escuchado muchas veces sus canciones, las había estudiado. Es una voz central, le dijo el Benny a su amigo y director musical Chocolate Armenteros. El Benny tocaba tambor y era un avesado en las formas de cantar del África Occidental, propia de las liturgias religiosas de los congos y lucumís traídas a Cuba por los esclavos, sus intervalos, las distancias entre voces. Tañía el tres y la guitarra española y por tanto sabía de los acordes, las armonías y el cante de los gitanos. Pero sobre todo, era un mulato cubano que llevaba dentro la clave con su capacidad de hacer música de los silencios, bordear el ritmo y abrazar la melodía. En fin, su naturaleza era la expresión de un largo proceso de transculturación. De modo que el Benny no solo era un sabedor de su propia voz, de la evolución artística del canto en las 2 culturas que confluían en su ser,
de sus personales posibilidades, sino también de la voz del tenor. Incluso las ideaba juntas, acopladas. Imaginaba el universo dramático que las dos voces podrían crear en medio de la interpretación. Como creador auténtico, pensaba hacerlo nunca antes hecho. Mezclar para crear una novedad las tres formas de cantar que conformaban su universo musical: la Academia Occidental, la tradicional africana y, en virtud de la clave habanera, el soneo cubano. Estaba seguro de que sorprendería a todos. ¿En qué tono, Benny?, le preguntó el tenor de las Américas. Salga en el que usted quiera, don Pedro. Yo le voy a colocar voces. Por favor, More, tutéame. Don Pedro, usted es un maestro. De usted y tenga hay que tratarlo. ¡Que no se atraviese la clave!, gritó. ¿Empiezo con el compás largo o el corto? La cosa de las claves no está en cómo comienzan. Eso lo resolvemos en un pase. El truco es saber cómo y cuándo terminan. ¿Listos todos? ¡Va! Perdón, vida de mi vida, sí, sabes que te quiero. Perdón, cariñito amado, con todo el corazón. La voz prodigiosa de Pedro Vargas, como una manta sublime, lo cubre todo. Y la voz del Benny, corriendo por entre la voz de Pedro Vargas, sencilla y naturalmente del tono más agudo al grave y a veces en el mismo tono que el tenor. Pedro Vargas se escuchaba preocupado, quizás un poco tenso, tal vez nervioso por las atrevidas innovaciones del mulato cubano. El Benny dramatizaba según quisiera darle un significado emocional u otro a la palabra, a la frase. Hasta ciertas vocales o consonantes en su interpretación se convierten en un universo expresivo en sí mismas. Todo le venía por los caminos invisibles de lo divino, como llega el amor, la luz, la vida, como si de nadie aprendiera, como si nadie le pudiera enseñar nada, como si fuese su propia fuente. Debo decir que aquellas grabaciones con Benny Moré han sido las mejores que he hecho en mi vida, confesaría 50 años después Pedro Vargas. Hasta se dio el lujo de dirigirme. Musicalmente hablando era eso, un bárbaro, un mejor amigo.